Me imagino, no está en la Biblia, que él dijo, bueno, si Dios me mandó que vaya, yo voy a ir. Ahí es problema de Dios cómo me lo va a entregar a ese ejército. Y se lo entregó, porque dice que cuando el ejército de Sisara iba en esos carros, ¿verdad? Y iban en medio de la llanura, que son los caminos que están en medio de los montes, Dios mandó la lluvia. Y es como la creciente que estaba pasando ahorita ahí en la quebrada, estaba un poco peligrosa, ¿verdad? Creo que si alguien se quisiera pasar en un carro no logra, ¿verdad? No, que se lo lleva la corriente. Pues algo similar pudo haber pasado con el ejército de Sisara. Dios mandó la lluvia y se hizo una buena repunta y se lo acabó. Pero como ustedes ven, él no preguntó, ¿y cómo Dios? Es lo que muchas veces nosotros hacemos. Cuando Dios nos manda, o tal vez sentimos que es de Dios hacer algo, primero empezamos a cuestionar. Queremos o a preguntar, ¿y cómo? ¿Y yo cómo? Si yo no puedo, yo qué sé, yo no tengo fuerza, yo no tengo palabras para hablar, y no nos ponemos a pensar de que si Dios nos mandó es porque Él nos va a respaldar. Amén. El deber de cada uno de nosotros, pues, es, como les repito, activar nuestra fe y decidir creerle a Dios sin estar cuestionando. Ahí es cuando nosotros como hijos de Dios vamos a demostrar que verdaderamente hemos activado nuestra fe. Porque en ese momento va a ser el momento que nosotros decidimos creer fielmente en Dios y le vamos a demostrar al Señor que si nosotros decimos, vaya Señor, yo confío en ti, Él va a decir, Él confía en mí, Él tiene necesidad, ahí en esa caja falta el alimento. Sin necesidad, ya cuando nosotros activamos nuestra fe, Dios va a proveer. Amén. Yo sé que, como les repetí al principio, ¿verdad? Mejor dicho, como les preguntaba, cuando hablamos de Sansón, porque de él estamos hablando a base de todo esto. Cuando nosotros hablamos de Sansón, lo primero que se nos viene a la mente es Dalila y el pecado, ¿verdad? Porque la mujer, según como lo leemos, representa el pecado. Según lo que leemos, ¿verdad? En la historia de Sansón. Y muchos de nosotros nos podemos quedar sorprendidos. Porque en lo personal, cuando el miércoles pasado que yo leí, igual yo dije, Sansón, ¿qué hace Sansón en medio de los hombres de fe? Decía yo. Porque de igual manera yo tenía un punto de vista diferente de Sansón. Yo decía, Sansón entre los hombres de fe, si Sansón lo que hizo fue pecar y morir, ¿verdad? Porque eso es lo que pensamos cuando nos cuentan la historia de Sansón. Y yo dije, pero bueno, ¿qué hace Sansón por estos lados? Dije yo, quizás andaba perdido, pero no. Es porque Sansón es contado como uno de los hombres de fe. Usted se dirá, ¿qué pasó con Dalila? Bueno, la historia no se trata de Sansón. Se trata, mejor dicho, sí de Sansón, mas no de Dalila. Porque, como les expliqué, Dalila solo fue a alguien que los del ejército se llama este hombre, Dagón, los que creían en el Dagón, ¿verdad? Fueron los que le dijeron a ella, mira, te vamos a dar tanto si nos descubrís cuál es el secreto de su fuerza para vencerlo. Ella solo fue un instrumento, solo utilizaron su belleza, ¿verdad? Sabían que Sansón se iba a fijar en ella porque era bonita, era un hombre, tenía una debilidad. Todo concuerda, ¿sí o no? Era hombre él, tenía una debilidad, posiblemente esa era su debilidad, las mujeres. Y Dalila era bonita. Ahí estaba la coartada perfecta, ¿verdad? Ponerle una mujer bonita, él fue a una guerra y sale la Dalila ahí desfilando, ¿verdad? Y él no se pudo resistir. Pero si nosotros vemos desde otra perspectiva la historia de Dalila, lo que les decía yo, trata del verdad. ¿Cuál fue la debilidad de Sansón?
el autocontrol. Sansón no se pudo controlar, como les explicaba yo. Vio a Dalila bonita y no se pudo controlar. Y empezó, ¿verdad?, a jugar con juego, como dicen. O empezó a coquetearle al diablo. Porque en ese momento eso representaba a Dalila. Amén. Nosotros como si queremos activar nuestra fe o queremos confiar en Dios, ¿verdad? Ya decíamos, ser loados, buscar ser loados por Dios, ¿verdad? Que Dios nos acepte. El punto número 2 era que todos somos imperfectos, pero Dios no le importa nuestra imperfeccionalidad, sino que ¿qué le importa a Dios? Nuestro corazón, y que en esa debilidad nosotros le creamos ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Dios dice, para que se les quede un poquito claro, sí, tienen debilidades, pero segunda de Corintios, ¿qué dice? En tus debilidades me glorifico, amén. Que nosotros, eso sí, que ya en buen lenguaje, que nosotros le entreguemos a Dios nuestras debilidades, porque las debilidades, ¿qué dije que eran? Son aquellos que nos van a hacer caer, aquellas pequeñas cositas que nos van a hacer caer y salirnos, amén. El punto número 3 era que muchas veces nosotros confiamos más en las riquezas materiales que en el poder de Dios, amén. El punto número 4 trata de no ver lo negro o las debilidades en la vida de las personas. No está hablando de que no, a las personas que son morenas no las vamos a ver, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que muchas veces nosotros vemos a alguien y lo juzgamos, ¿sí o no? Ahí estamos viendo lo negro de esa persona, porque estamos viendo lo malo, no le damos oportunidad de ver qué es lo bueno que cada persona puede hacer por cada uno de nosotros. De igual manera, cuando estudiamos la vida de Sansón, no debemos enfocarnos en Dalila, ni tampoco buscar indicios de lujuria sexual, donde no la hay, los que les explicaba. Si nosotros solo oímos Sansón, Dalila, es como que digamos blanco, ¿qué se les ocurre a ustedes? Negro, ¿verdad? Si yo digo alto, se ocurre bajo. De igual manera, cuando oímos Sansón, nos vamos directo al punto negro, Dalila, es la que lo hizo caer. Pero no se trata de eso. Sino que debemos tratar de encontrar la fe de Sansón. ¿Qué lo hizo grande? ¿Qué hizo Dios en Sansón para que creyera tan fuertemente en él? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacer al leer la historia de Sansón. Una vez leyendo Hebreos 11, ¿qué lo hizo creer tanto en Dios a Sansón? ¿O por qué a Dios le plació ver a Sansón de una perspectiva diferente? De la perspectiva de hacerlo, para ponerlo o nombrarlo como uno de los grandes de la fe. Y no ver el punto negro que les decía, ¿verdad? El pecado que cometió con Dalila. Sino que aprender y ver por qué Dios lo cataloga entre los grandes. ¿Qué nosotros tenemos que hacer o qué debemos hacer para que igual como así Dios, a pesar de la imperfeccionalidad de Sansón, Dios lo ve como uno de los grandes en su fe? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué hizo a Sansón ser especial para Dios? ¿Qué hizo? Según ustedes, ¿qué creen? Pues simplemente que él decidió activar su fe. Porque si ustedes leen la historia de Sansón, en el capítulo 15, ya al final, donde la muerte de Sansón estaba acabado. Sansón dice que le habían sacado los ojos. ¿Quién ha leído la historia de Sansón? Ya está su muerte. ¿Cómo estaba Sansón? Sin fuerzas. Estaba humillado, ¿sí o no? Ya había llegado a lo más bajo de la humillación. Consecuencias de su desobediencia o consecuencias de su pecado, ¿no creen? Nosotros como hijos de Dios no se nos debe olvidar eso. Todo lo que hagamos nosotros tiene consecuencias. Todito lo que hagamos, aunque a nosotros nos parezca bueno o nos parezca que no es tan malo, tiene una consecuencia. Amén.
Y por eso debemos ser precavidos a la hora de actuar. Dios nos ha hecho libres. Y nosotros muchas veces a esa libertad la confundimos con el libertinaje. Y creemos que podemos, es cierto, podemos hacer todas las cosas, pero la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Si a mí, ¿quién me impide que yo vaya a meterme a un baile, a una discoteca? Ya teniendo 18 años, ¿verdad? Porque si es menor no lo dejan entrar. Pero usted saca su DUI y usted dice, vamos a mover el bote, pues, ¿quién lo detiene? Imagínese que usted ya no le hace caso a su papá ni a su mamá, o vive solo. ¿Quién lo detiene? Pues usted puede ir ahí. Nadie lo va a detener, pero consecuencias va a tener. Y agárrese. Si usted es un hijo de Dios y anda en caminos chuecos, pues no le va a ir tan bien. Amén. Porque dice, ¿qué hace la luz en medio de las tinieblas? Dar brillo, ¿verdad? De la misma manera, ahí usted como hijo de Dios, aunque no lo crea, anda dando luz, pero no la luz adecuada, porque debemos ser luz en la oscuridad para guiar a otros. Y si andamos ahí, somos luz y andamos brillando, ¿cierto? Pero para ser presa del enemigo. Así. Somos un punto de atención para el enemigo porque andamos ahí, miren, anda la luz en medio de toda la oscuridad ahí. Y como es mentira que usted va a ir a la discoteca a evangelizar, es mentira. Usted no anda haciendo eso. Si usted fuera, ahí fuera diferente, que usted dijera, hermanos, hagamos un ministerio de evangelizar en las discotecas. Tal vez ahí le creo, mira, porque usted iría a hacer la comisión y entonces iría como luz en medio de las tinieblas a salvar. Pero si usted va como uno más de ellos, usted va como presa fácil del enemigo. El devorador anda, ¿cómo dice la hermana Verónica? El devorador dice anda como león rugiente. Y no lo dice ella, sino que la palabra. Ella solo lo repite. Y créame, usted ahí está expuesto a cualquier cosa. Imagínese darme un desastre ahí, una balacera y a usted le van a caer los balazos. ¿Qué hacía un hijo de Dios en la discoteca? Es mentira que lo andan evangelizando. Es ahí, y ahí cuando uno empieza a decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, amén. Debemos de aprender a ver el lado bueno de las cosas, amén. Eso es lo que Dios nos está enseñando en esta parte, de cuando hablamos de Sansón, ¿verdad? No ver la lujuria o la sexualidad que puede existir en esa historia, sino que de ver el verdadero motivo por qué Sansón es uno de los grandes de la fe. Y como les dije, fue eso, que él decidió creerle a Dios, porque al final de cuentas Sansón recupera. Me puse a leer un poquito porque, créanme, se me había olvidado un poco la historia de Sansón. Y dije yo, no es posible que yo les vaya a hablar de Sansón y ni yo sepa la historia de Sansón. Hace mucho me acuerdo que yo di la clase esa en la escuela dominical, pero ya se me había olvidado un poquito. Sansón estaba acabado. Pero ahí en ese momento donde Sansón se sentía ya imagínense, Sansón sin ojos, lo habían golpeado, lo habían humillado, ya era lo más bajo. Pero aún ahí, él se acordó de quién le había hecho alguna vez un hombre importante. Él se acordó de su creador. Él se acordó de aquel que lo había hecho fuerte. Y si ustedes saben, la fuerza de Sansón no dependía en su cabello, sino que en la promesa que había. Amén. Y eso es lo que debemos aprender a ver nosotros. Cuando leamos la Biblia, tratar de interpretar, no ver solo las cosas malas o las historias, ¿verdad?, las cosas malas de Sansón, sino que aprender a ver de otra perspectiva las cosas. Y eso fue lo que puso a Sansón en medio de los grandes de la fe, que a pesar de que él estaba humillado, ya lo último, ya estaba, digamos, ya no valían ni 3 coras la vida de Sansón, pues, si ya no era nada, ya se lo habían acabado. Mas sin embargo, en la historia de Sansón dice que él, al que lo iba guiando, le pidió de favor que lo pusiera entre los pilares, ¿verdad?, que tenían la casa esa. Y ahí él, en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de lo que estaba pasando, se acordó de Dios. Y él creyó que si alguna vez Dios le había dado esa fuerza, lo podía volver a hacer. ¿O no? Leemos la historia de Sansón en la muerte de él. Eso dice
Ya él, acabado, habla con el Señor y le dice, una vez más, Señor, le dice, dame la fuerza, una vez más. ¿Y qué cree que pasó? ¿Le contestó el Señor o no? ¿Por qué usted cree que le ha contestado? ¿Por qué se imagina usted que Dios le contestó a Sansón? Él había pecado, lo había desobedecido. ¿Pero por qué? Porque tenía fe. Dios conocía el corazón de Sansón. Porque dice la palabra que Él examina el ¿qué? Los corazones. Nosotros podemos mentirle a nuestra mamá, a nuestro papá, al pastor, a quien sea, pero a Dios no, porque Dios examina su corazón. Usted puede decir, ajá, ¿vos agarraste la cora? No, no la agarré yo y aquí en la bolsa de atrás la tiene. Pero usted dice que no, ¿y quién? Pues si no tiene testigo, no y no. Pero dígale a Dios que no, pues. ¿Para dónde? Ajá, Vladimir, vos andabas allá con aquellas hipotas. No, mamá, no era yo. Otro negrito era, no era yo. Pero que le preguntara a Dios, a él le diga, ajá, Vladimir, ¿creen ustedes que le podemos mentir a Dios? No, porque Él conoce y escudriña en lo más profundo de nuestro corazón. Y no le podemos mentir, Dios no puede ser burlado, además dice su palabra. El punto número 5, y para terminar, es: no debemos caer en las manipulaciones, ni de nuestros amigos, ni de nuestra pareja, o qué sé yo, o el grupo social en el que pertenecemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar, si somos como un títere, el títere hace lo que usted quiere, ¿sí o no? ¿Qué es un títere? Es un animalito, bueno, un muñequito que tiene una cruz arriba, ¿verdad? Y la manita tiene un hilo, la patita otra, y usted las va a bailar como usted quiera, ¿sí o no? El títere no, por sí no hace nada. El títere es manipulado. ¿Amén? Dice que aunque las cuestiones sexuales puedan relacionarse con esto, con la historia de Sansón, la causa directa de la caída de Sansón no se basó en la lujuria sexual, como les explicaba, sino en la vulnerabilidad ante las manipulaciones. Como les explicaba, Dalila, o sea, sí es cierto, se acostó con Sansón y ahí está la palabra del Señor, pero no fue eso lo que hizo caer a Sansón, sino que se dejó manipular por la mujer. Lo que yo les decía, que los hombres le dijeron, convéncelo, danos la información de cómo él pierde su fuerza y te vamos a dar tanto de dinero. Y ahí Dalila, con voz suave, con voz, o sea, como las mujeres saben, pues, ya por naturaleza, sin ofenderlas, ella se encargó de eso, suavemente, ¿verdad? Tal vez cuando estaban en la camita, buena mañana, mira, Sansón, decime tu secreto, hombre. ¿Por qué eso es tan fuerte, Sansón? Y en la historia dice que cada vez que Dalila le preguntaba, él le decía, pero le engañaba, ¿verdad? Porque en una sale que le dijo, si me amarras con 7 bejucos de no sé qué, yo pierdo mi fuerza. Y el total que ella lo hacía. Y ya cuando venían el pueblo de Jericó, él se levantaba como si nadie rompía eso, ¿verdad? Y él, ahí venía ella y le decía, no me amas. Y él amaba a esa mujer, ¿sí o no? Y ahí fue el centro de manipulación. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque la mujer fue astuta y le decía, me mentiste, no me amas, le decía. Ahí poco a poco ella fue ganándose el corazón de Sansón. Y ahí cuando se ganó el corazón de Sansón, cada vez que ella le decía, no me amas, Sansón se sentía, me imagino, conmovido, se sentía dolido, qué sé yo. ¿Y qué pasó al final? Terminó convenciéndolo, ¿sí o no? Porque al final de cuentas Sansón terminó diciéndole, mira, Dalila, por el gran amor que él sentía por ella. La mujer lo manipulaba diciéndole, no me amas, cada vez que Sansón le mentía. Cada vez que le preguntaba y Sansón le engañaba, no me amas. Creo yo que los que hemos tenido novia, ¿verdad? O estamos casados, o están casados, perdón, que su pareja les diga, no me amas, y sabiendo usted en su corazón que lo ama, ¿verdad? Que se siente feo. Ha de ser feo que le diga, no, vos no me amás porque no querés ir conmigo. Son manipulaciones.
Vos no me amás porque no querés ir a bailar conmigo, mira, a mí me han invitado y vos, ahí voy a bailar con otro. Ah, pues que baile con otro, si el Señor le va a poner a una mujer, mire, rectecita, ¿verdad? Que va a estar aquí en la casa del Señor, amén. No nos juntéis con yugos desiguales, dice la palabra, amén. Me inspiro, hermanos. Como les digo, ¿verdad? Cayendo el tema siempre, ya para terminar, eso es lo que le pasó a Sansón. La manipulación fue lo que llevó a Sansón al fracaso. No fue la lujuria, no fue tener relaciones, sino dejarse manipular por Dalila para que ella lograra saber cuál era el secreto de su fuerza. Eso fue todo. La manipulación, y como buena mujer Dalila, ¿verdad? Profesional en eso ya. Lo manipuló bien, le sacó el secreto, ¿ves? Y por así decirlo, lo derrotó porque se lo entregó a sus enemigos, amén. Pero ahí, en medio, como les explicaba, ¿verdad? En medio de todo, en medio de Sansón ya estar molido, ya humillado, ¿quién se podría imaginar que Dios lo podía levantar? Pero como Dios es fiel, amén. Y Dios es soberano, y es su soberana gracia darle la victoria a quien Él quiera, ¿sí o no? Dice la palabra que Él vino al mundo, si es para Dios, eso es lo más fuerte. Él vino al mundo a buscar lo perdido, no lo sabio, ¿verdad? Amén. Vino al mundo a buscar lo perdido para humillar a los sabios. De igual manera con Sansón. Sansón ya no valía nada, Sansón ya no era nada, ya estaba derrotado. Y Sansón, en medio de todo eso, se acordó, dijo, de aquel que me creó. De igual manera nosotros, cuando nos sintamos humillados, frustrados, que ya los problemas nos agobian, ahí, cuando sentimos que tocamos fondo, es donde debemos decir, Señor, no es en mis fuerzas. Amén. Porque dice que cuando terminan nuestras fuerzas, empiezan las de Dios. Muchas veces, ¿por qué no logramos las cosas? Porque nosotros queremos luchar nosotros, queremos nosotros hacer las cosas y no le damos chance a Dios. Y como Dios, les dije la semana pasada, Dios es caballeroso. Si usted no le dice, Dios, ayúdame, Dios va a estar pendiente de ustedes porque tampoco lo va a dejar. Dios va a estar pendiente y va a decir, puchica, mija, yo le quiero ayudar, pero no me pide ayuda. Mientras usted no diga, Señor, ayúdame, Señor, ya no puedo más yo solo. Señor, necesito de ti. Mientras usted no haga eso, Dios no lo va a ayudar. Porque donde termina nuestra fuerza, comienza la fuerza de Dios. ¿Y quién es más poderoso? ¿Nosotros o Dios? Entonces, eso es lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. No pretendamos hacer nosotros el trabajo de Dios o ayudarle a Dios. Cuando usted se sienta agobiado por los problemas o sienta que ya no puede más, levante un clamor a Dios y active su fe ahí en medio de todo eso, así como Sansón hizo, y pídale, Señor, dame la victoria. Señor, sácame de este problema. Mis deudas, Señor, son tuyas. Tú sabes cómo las vamos a pagar. Así hizo Sansón. Dice que le dijo, Señor, una vez más te pido que me des la fuerza, Señor, para vengar mis ojos, porque le sacaron los ojos. Una vez más, Señor, para matar a todos estos inconversos, le dijo, y morir junto con ellos. Eso fue humildad de Sansón, porque él no pidió quedar vivo, solo acabar con todos aquellos que lo habían humillado. Y relata la historia que ese día dice que habían como 3,000 gentes en el lado de arriba, y no sé cuántas abajo, y solo en ese día Sansón mató más gente que en toda su vida. Y si usted ha leído el libro de Jueces, Sansón hizo una matazoncita, ¿verdad? Tenía varios. Pero en esa noche, cuando Dios le favoreció a él una vez más, dice que acabó con más pueblo impío que en toda su vida. Amén. Dícele aquí, no se equivoque en esto. Sansón tenía sus debilidades y esas debilidades le costaron su vida. En el punto en el que sus problemas, que la mayoría de personas no ve a Sansón como un hombre de fe, sino que como les decía, ¿verdad? El punto negro, pero eso es lo que debemos aprender, porque las Escrituras en Hebreos 11 reconoce a Sansón como una persona de fe, amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, buscar que Dios nos acepte, buscar la aceptación de Dios, a pesar de que somos
imperfectos, ¿verdad? Y no dejarnos manipular, amén. No dejarnos que el diablo nos manipule, porque nos van a traer consecuencias muy malas, amén. Como les explico, lea la historia de Sansón y dése cuenta de la fe que Sansón tuvo y póngalo en práctica en su vida. Y va a ver que grandes cosas Dios tiene para cada uno de nosotros, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y el que tiene oídos para oír, oramos. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en este día, Padre, hemos aprendido, Señor, un poco más de nuestra fe, Señor, de cómo debemos actuar como hijos tuyos, Señor. Hemos aprendido, Señor, a que debemos confiar en ti, Señor, en los momentos de tribulación, Señor. En los momentos, Padre, en los que nos sentimos defraudados, Señor, o debilitados, Señor. Debemos confiar en ti, Señor, porque tú eres fiel, Jesús. Ayúdanos, Padre, y danos fuerza, Señor, siempre, Padre, en medio de las angustias, Señor. Que podamos creer en tu fidelidad, Señor. Vamos, hermano, abre su boca en esta hora y dígale: Señor, ayúdame, Padre, a aumentar mi fe, Señor. Ayúdame, Padre, a tener esa fe como Sansón la tuvo un día, Señor. Y poder ganar la batalla, Señor, y sentirme victorioso por medio de ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Manada pequeña tú nos llamas, Padre, pero aún en medio de nosotros, Señor, estás tú. Y si tú estás con nosotros, no necesitamos nada más que tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque aprendimos en esta hora, Señor. Te cantamos.